El pasado mes de enero fuimos testigos de cómo en la ciudad de Wuhan apareció un intruso, un asesino silencioso que nadie esperaba y que se expandió rápidamente en esa ciudad. Muchos creyeron que se trataba de algo pasajero, que no se iba a extender más allá de las fronteras chinas. Subestimaron el alcance de esta enfermedad altamente infecciosa. Creyeron que se trataba de otra teoría más de la conspiración y hasta llegaron a burlarse de ella. Pero a pocas semanas del primer caso reportado, el mundo entero vio con asombro cómo el número de contagios se multiplicaba exponencialmente. De inmediato se prendieron las alarmas, pocos gobiernos tomaron las precauciones necesarias y los que no lo hicieron hoy enfrentan la mayor crisis sanitaria de la historia. El coronavirus llegó para quedarse y más allá de la velocidad a la que se producen los contagios, la buena noticia es que la tasa de mortandad que deja es muy baja en comparación con otras tantas pandemias que han afectado a la humanidad. Y por nuestro bien, esperemos que siga así. Que esta introducción sirva solo para que te hagas una idea de lo que ha tenido que lidiar la humanidad con las 6 pandemias más mortales de la historia. 6. La peste bubónica. La peste bubónica fue una plaga sin precedentes, por primera vez en la historia y durante más de un siglo, entre los años 1855 y 1959, se extendió a los 5 continentes. Llegó a ser conocida como la tercera pandemia de la peste, después de las 2 anteriores, originadas una entre el 541 y 542 después de Cristo y la otra entre los años 1346 y 1353, dejando al mundo perplejo sin poder dar con sus orígenes. Sin embargo, para finales del siglo XIX, los científicos ya tenían un mejor entendimiento de la plaga. De hecho, en Hong Kong, en 1894, les fue posible aislar el bacilo que la causaba, el Yersinia pestis. Para 1905, los expertos también identificaron el papel que las ratas y las pulgas jugaban en la transmisión de esta enfermedad, lo cual representa un avance significativo para poder hacer frente a esta peste y evitar un próximo brote. Aislamientos, cuarentenas, evacuaciones forzadas y la quema de los vecindarios afectados, como lo sucedido en el barrio chino de Honolulu, Hawái, en el año 1900, fueron las medidas aplicadas contra la pandemia, provocando angustia y conflictos en las áreas afectadas. ¿Te recuerda esto a lo que estamos viviendo el día de hoy? Esta pandemia además es muy importante porque fue la primera en ser fotografiada y nos deja la evidencia gráfica de cómo se vivió aquel patético acontecimiento. En cuyo caso, qué mejor que empezar por la pandemia más reciente que azotó a la humanidad, para que en estas imágenes puedas ver el impacto que significó para aquellos que tuvieron la desgracia de vivir esos momentos de angustia y terror, pues no sabían en qué momento podrían ser los próximos infectados, y peor aún, si podrían sobrevivir, pues casi siempre 8 de cada 10 contagiados perdió la vida. La tercera peste bubónica dejó un saldo de 12 millones de víctimas mortales en todo el mundo. 5. El SIDA. El 5 de junio de 1981, los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos descubrieron 5 casos de un tipo de neumonía que transmiten las aves. Al mes siguiente, se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Pese a que los médicos ya conocían esas 2 enfermedades, su aparición conjunta en varios pacientes les llamó mucho la atención. Pronto se detectaron también estos casos entre drogadictos por vía intravenosa y receptores de transfusiones de sangre. La aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo de los infectados hizo que la prensa comenzara a llamar a esta enfermedad como la peste rosa. En 1982 se dio nombre a esta enfermedad como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cabe aclarar que el VIH y el SIDA no son sinónimos. Tener VIH no significa tener SIDA. Estar infectado por el VIH significa que el virus está en el organismo multiplicándose, lo que provoca que el sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente que la persona desarrolle una enfermedad. El SIDA, por otra parte, es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca la infección del VIH es muy acusada y nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo, pues ataca y destruye a los linfocitos CD4, que son un tipo de célula que forma parte de nuestro sistema de defensa natural, dando cabida a que enfermedades oportunistas puedan amenazar la vida del paciente. El VIH no se transmite a través de insectos ni animales, tampoco se transmite por el contacto casual como saludos, ni por estornudos, compartir utensilios de comida, compartir baños, teléfonos, computadoras, el agua, las lágrimas, el sudor o la saliva. Las vías de contagio son a través del semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo también por cortes, heridas en la piel o transfusiones de sangre.
Con el surgimiento de esta enfermedad, la humanidad comenzó a emplear más el uso del condón en las relaciones sexuales por el temor a contraer esta enfermedad, pues el infectado puede presentar los síntomas muchos años después del contagio, siendo imposible determinar quién está contagiado. Actualmente no existe una cura para el SIDA, pero la observancia estricta de la terapia antirretroviral puede disminuir significativamente el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias, pudiendo el paciente salvar la vida, pero siempre y cuando se mantenga medicado. El VIH-Sida ha dejado un saldo de 35 millones de víctimas mortales. 4. La plaga de Justiniano. Esta terrible pandemia aconteció en el siglo VI, durante el mayor momento de esplendor del reino de Justiniano, de ahí deriva su nombre. La plaga afectó principalmente al Imperio Romano de Oriente, o también conocido como Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, donde fue el epicentro, para luego regarse a otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 541 al 750, estableciéndose en distintos brotes de periodo de tiempo espaciado. Los estudios tradicionales señalan el inicio del contagio y su penetración en Europa en el este de África, aunque recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la cepa pudo estar en el gigante asiático, de donde llegaban los productos hasta Constantinopla para ser distribuidos a distintos rincones del Imperio Romano, llevando sin saberlo también pulgas y ratas portadoras de esa plaga. La peste es una enfermedad natural de los roedores, siendo las ratas el principal reservorio de la enfermedad. Tras ser infectadas, la mayoría de las ratas muere, pero un pequeño porcentaje sobrevive, quedando como una fuente del Yersinia pestis. Las ratas son infectadas a través de un vector, que en este caso es la pulga de rata. La pulga chupa la sangre del animal infectado e ingiere a la vez bacterias del Yersinia pestis, las cuales se multiplican en el intestino de la pulga y serán transmitidas a otra rata en la siguiente picadura. La enfermedad se irá extendiendo, de forma que la mortalidad entre las ratas se hace tan elevada que la pulga busca nuevos hospederos, entre los que se encuentran animales domésticos y el hombre. Según los cálculos, esa plaga se llevó entre el 13 y el 26% de la población estimada del siglo VI. La peste de Justiniano dejó como saldo entre 25 y 50 millones de víctimas mortales. 3. La gripe española. La pandemia de la gripe de 1918 también es conocida como la gripe española, aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, un país neutral en la Primera Guerra Mundial, que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española. Los espacios reducidos y cerrados y los movimientos masivos de tropas ayudaron a impulsar la propagación de esta enfermedad. Esta fue una pandemia de inusitada gravedad, pues a diferencia de otras epidemias de gripe que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años, a quienes atacó principalmente por infecciones bacterianas secundarias, en especial neumonía, además de contagiar también a animales, entre ellos perros y gatos. Se dice que fue producida por una cepa de la gripe porcina llamada H1N1. Esta mortal enfermedad de influenza se extendió por todo el mundo, infectando a más de un tercio de la población mundial. La tasa de mortalidad se estimó entre el 10 y 20%, con hasta 25 millones de muertos en solo las primeras 25 semanas. Después de casi 5 siglos de la terrible peste de Justiniano y de los estragos producidos por la Primera Guerra Mundial, Europa volvió a ser sacudida por los efectos de esta terrible pandemia. La gripe de 1918 dejó un saldo de 50 millones de víctimas mortales. 2. La viruela. Este virus ocupa el segundo lugar como una de las pandemias más asesinas en la historia de la humanidad. Pero si contáramos el porcentaje de decesos de acuerdo a la densidad poblacional, podría bien situarse en el primer puesto. La viruela es una enfermedad altamente infecciosa, causada por el variola virus, que se propaga fácilmente de una persona a otra por las gotas de saliva. También puede darse por sábanas y ropa. Es más contagiosa durante la primera semana de infección y puede seguir siendo contagiosa hasta que caigan las costras de la erupción.
El virus puede permanecer vivo entre 6 y 24 horas. La viruela, además del sarampión, se cree que fue la responsable de la desaparición de pueblos enteros en la América Central, como los mayas. Esta enfermedad era desconocida en el continente americano y llegó con la conquista europea, introducida principalmente por los españoles, y determinó la caída del Imperio Azteca. En efecto, cuando los españoles arribaron a México en 1518, la población aborigen ascendía a unos 25 millones de habitantes. Sumado a esto, en los territorios andinos de Sudamérica albergaban otros 20 millones más, de los cuales 8 millones pertenecían a la región andina, fundamentalmente concentrados en el Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Además, al norte de México se cree que la población amerindia norteamericana alcanzaba también unos 20 millones al inicio de la colonización, población que también decayó producto de las epidemias originadas desde el arribo de los colonizadores puritanos hacia el 1560. Así, desde la llegada de Colón, los europeos y sus infecciones eliminaron alrededor de 56 millones de aborígenes de suelo americano. Se estima que la población nativa quedó prácticamente reducida en un 90%, siendo el caso más curioso el de la población de la isla La Española, que contaba con más de 1 millón de habitantes y después de 50 años de la llegada de Colón quedó reducida a tan solo 200, perdiendo más del 99% de su población autóctona, un auténtico exterminio. Para bien de la humanidad, en 1979 se logró erradicar esta enfermedad gracias a una extensa campaña de vacunación. La viruela de 1520 dejó un saldo de alrededor de 56 millones de víctimas mortales. 1. La peste negra. La peste negra es considerada como la epidemia más devastadora en la historia de la humanidad. Tuvo lugar entre los años 1347 y 1353 en las zonas de Asia, una pequeña parte de África, pero principalmente azotó prácticamente toda Europa. El nombre de peste negra se le dio debido al tono oscuro que presentaba la piel, de los efectos debido a las hemorragias internas y las infecciones que producía. También se le llamó peste bubónica por las bubas o pústulas, tumores con que se inflamaban los ganglios linfáticos. Otras complicaciones que producía eran fiebre alta, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda y gangrena en la punta de las extremidades. Los historiadores determinan que la peste negra apareció en algún lugar de China. En esa época los mongoles dominaban la región y estos se encargaron de propagarla por medio de los comerciantes italianos, quienes llevaron a su vez esta enfermedad a los puertos europeos en sus barcos por medio de las ratas. Al parecer, las condiciones tanto de insalubridad existente en la Europa medieval, así como un clima más cálido, sumado a la densidad poblacional y la crisis económica, dieron como resultado una población y muy malnutrida, lo que creó el caldo de cultivo ideal para la expansión de esta enfermedad. La peste negra era muy contagiosa, casi no hubo un lugar en toda Europa que se salve de esa enfermedad. Se estima que infectó al 70% de la población y Europa perdió el 60% de sus habitantes. Se necesitaron 2 siglos para empezar a recuperarse. Finalmente, la peste negra dejó un saldo de 200 millones de víctimas mortales, la mayor cifra de decesos alcanzada en la historia de la humanidad por una pandemia. Todas estas historias que se nos muestran como algo muy lejano, hoy las estamos viviendo y nos demuestran qué tan vulnerables somos como especie, ya que al día de hoy no existe ninguna potencia en el mundo que esté preparada para afrontar este virus. Seguramente habrá una luz al final del camino y la humanidad una vez más saldrá adelante. Y así como ha sucedido en otras ocasiones, muchas cosas van a cambiar y tendremos que adaptarnos. Mi nombre es Harry y te deseo que tengas una excelente semana.